Bendito el nombre maravilloso de nuestro Dios. Tenemos también aquí de nuestro hermano Carlos y su mamá desde Honduras. Ellos quizá planearon, pero el plan era de Dios, hermano. Sí. Quizá quisieron antes, quizá querían después, pero era este día. ¿Sí? O sea, Dios tiene todo medido, todo planeado, hermano. Todo planeado. Los cometas no pasan sino hasta el tiempo de Dios. Las hojas de los árboles se caen cuando Dios lo manda. Pero ya es otoño, ya tiene que caerse. No, espérate, que Dios no quiere todavía. Ya debería de nevar. No, espérate, Dios no quiere que neve todavía. Es que ya no debería nevar. Es que Dios quiere mandarte la nieve. ¿Y qué? Él es Dios, Él es el patrón, Él manda. ¿Y qué puedes hacer? ¿Sabe, hermano? He aprendido a darle gracias a Dios en todo. En las tragedias, en las peores circunstancias, le he dicho a Dios, Señor, gracias. Tú lo sabes todo. ¿Tú sabes por qué? Ya tiene Isaías capítulo 53. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Isaías capítulo 53, versículo 6 y 7. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice así. Sí, Isaías 53, 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. E enmudeció, no abrió su boca. Cierre sus ojos, vamos. Poderoso Dios, gracias, gracias Rey Eterno por tu fidelidad. Gracias por este momento, Señor, que nos has permitido, Señor, poder reflexionar en tu palabra, mi Dios. Señor, que tu gracia sea para con nosotros, que tu Espíritu Santo sea el que dirija, Señor, los labios, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento, lo ilumine, Padre, que las tinieblas sean disipadas, Padre, que el oído sea abierto en esta hora para escuchar tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia, Padre, descienda y tome el control, Señor. Toma control, Padre, de la mente, del raciocinio humano, Padre. Toma control del intelecto, Padre, de la inteligencia humana en esta hora, en el nombre de Jesús. Que tu gracia sea manifestada, Padre, en cada vida, en cada hogar, hasta donde llega esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Toma control de las huestes de maldad, Señor. Reprende al devorador en esta hora, mi Señor. Y con toda libertad, Padre, tu palabra penetre en los corazones, mi Dios. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Te adoramos, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Pueden tomar su asiento, póngase cómodo. Y primero, quiero que entendamos, esta palabra fue escrita para los judíos. Ahora es para nosotros. Fue escrita originalmente para los judíos. Y dice la escritura, el profeta Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. O sea que esto es para todo aquel que se ha descarriado como ovejas y para aquel que se ha apartado del camino de Dios. Aquel que hace lo que él quiere o lo que le parece correcto. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Jesús. Jehová el Padre cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Ahora, cuando usted se pregunte, ¿por qué sufrió tanto Jesús? Fue por su culpa. Fue por mi culpa. ¿Por qué? Porque en Jesús fue cargado el pecado de todos los que ya habían muerto, el pecado de los que estaban viviendo en ese entonces y el pecado de los que iban a vivir también después de él. Y de los que no han nacido, en Jesús ya se cargó el pecado, el pago por ese pecado. La ley decía, la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir a causa de ese pecado, a causa de sus injusticias, a causa de sus insultos y sus ofensas, a causa, hermano, de su forma de hablar, de expresarse, a causa de su forma de tratar con los demás, a causa de todo eso, de los desprecios, a causa de los rencores, a causa de que no perdonamos. A causa de todo eso, Jesús ya
ya pagó. Y todo lo que usted va a seguir haciendo, Jesús ya pagó por eso. ¿Nunca se ha preguntado por qué Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani? Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay quienes creen que Dios nunca desamparó a Jesús. Pero Jesús se sentía desamparado. Y cuando entendemos que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y Dios no tiene nada que ver con el pecado, en el momento en que Jesús recibía el pecado de todos nosotros, Dios se aparta. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso Jesús se sentía abandonado. Por eso. Así que Él fue herido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que, hermano, mire, Jesús viene siendo como un cheque al portador. Un cheque al portador es un cheque para el que lo tenga, para el que lo acepte. No tiene nombre, lo puede usar cualquier persona. No lo pierda porque el que lo encuentre lo puede usar. Eso es Jesús, un cheque al portador. Entonces, Dios le da un cheque a usted para que pague la deuda del pecado. Pero eso no quiere decir que su deuda está saldada todavía. Porque mientras el cheque no se ha cambiado, usted no ha pagado todavía, aunque tenga el cheque. Ahora, después de que Dios ofrece el cheque al portador que se llama Jesús, usted tiene que aceptarlo. Si usted no acepta ese cheque, usted sigue en problemas con su deuda. Usted sigue en problemas. Cada pecado, cada desobediencia es una deuda que nosotros hacemos para con Dios. Y como la paga del pecado es la muerte, usted está bajo condenación. Está bajo sentencia de muerte eterna. Pero mientras hay vida hay esperanza. Y mientras hay vida, tiene posibilidad de aceptar el cheque. Así que si usted no ha aceptado ese cheque, va a tener que aceptarlo, porque si no, está por problema con Dios. No importa de qué religión sea, y no importa cuántos años pase en una iglesia evangélica, en una iglesia cristiana, ni importa cuánto le permitan cantar y alabar a Dios, dirigir, predicar, profetizar o todo lo que usted quiera. Si usted no ha aceptado el cheque, hermano, usted está en problemas con Dios. Porque no es la iglesia ni lo que usted haga en la iglesia. Es el aceptar el cheque al portador. Así que todos tenemos que pasar por ese proceso. Porque Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, versículo 7, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Trasquiladores. A ver, diga, trasquiladores. ¿Sabe? Aquí sabemos quién es el cordero, pero no sabemos quiénes son los trasquiladores. Sabemos que el cordero llegó y fue trasquilado. El trasquilar era cortarle toda la lana al cordero. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces, Jesús fue al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Alguna vez, hermano, usted ha escuchado el silencio? ¿Escuchado el silencio? ¿Nadie no ha escuchado el silencio? ¿No? Y si alguno lo ha escuchado, ¿qué escuchó? Silencio. Ahora, la pregunta aquí es, mire, ¿por qué esto dicen? Va a decir usted, el hermano viene mal este día. Quiere que escuchemos el silencio. Ahora, la pregunta aquí es, el silencio de Jesús, ¿qué le dice a usted? Aleluya, misericordia. Jesús es el único capaz de hablar en el silencio. Jesús es el único capaz de decirnos algo aun cuando no escuchamos. Jesús envió un mensaje. Envió un mensaje. Y el mensaje que envió fue
guardando silencio. Hermano, qué fácil guardar silencio. ¿Ha tratado de guardar silencio usted? Cuando le cuentan algo y usted ya lo quiere soltar, lo quiere decir, ¿ha tratado de guardar silencio? Cuando lo ofende a alguien, cuando le grita, le insulta, cuando su esposo hace algo, ¿ha tratado de guardar silencio? Cuando llega a su casa y su esposa no ha hecho limpieza, no ha hecho de comer, no ha hecho nada, ¿ha tratado de guardar silencio? Bueno, por si dice, Jesús guardó silencio, qué fácil. Jesús guardó silencio después de azotes, después de golpes, después de burlas. Jesús seguía guardando silencio. Y Jesús dijo, ejemplo les he dado. Su ejemplo a seguir es Jesús. De quien nosotros tenemos que aprender es Jesús. Y entonces, ¿por qué no puede guardar silencio? Cuando le cometen una injusticia en el trabajo, ¿por qué no puede guardar silencio? No, es que me va a oír, es que va a ver, es que... No. Cuando otros trabajan más que usted, cuando a otros le dan trabajo más livianito que a usted, ¿por qué no dice, me voy a quedar callado, no voy a decir nada? ¿Saben cuál es el problema, hermano? Que antes de obedecer a Jesús, buscamos nuestras propias justicias. Jesús pelea en silencio. Y el creyente tiene que aprender a pelear en silencio. Su mejor pelea es cuando usted guarda silencio. Esa es su mejor pelea. Así que, cuando lo traten mal, hermano, guarde silencio. Cuando lo ofendan, guarde silencio. Cuando sean injustos con usted, guarde silencio. Cuando su mujer se enoje, ahí con más razón, hermano, guarde silencio. Si no, le va a tocar después guardar silencio. Mejor guarde silencio antes. Es más fácil. Hombres, entiendan. Así que Jesús nos dio el ejemplo de cómo tenemos que guardar silencio. Pero Jesús lo hizo como un plan, como un propósito, y enviaba un mensaje hacia los que iban a recibir el beneficio de ese silencio. Ahora, vaya el libro de Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 26. Isaías, lo que leímos era una profecía, pero ya aquí en Mateo vemos la profecía cumplida. La profecía era que él iba a guardar silencio. Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Ya lo tiene? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase
tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Y qué hizo? Se dio la vuelta, dejándolos. La segunda vez, Jesús guardó silencio. La primera vez le dice, bueno, no ha podido orar conmigo una hora. Pero la segunda vez, Jesús guarda silencio y se da la vuelta. En el silencio de Jesús había un mensaje. Así que, ¿quiénes eran los transmiradores? En ese momento, sus discípulos. ¿Por qué? Eran indiferentes a la necesidad de Jesús. Eran indiferentes al sufrimiento de Jesús. Y sabe, hermano, todavía hay trasquiladores que les enseñamos lo que Jesús padeció por nosotros, por ustedes, hermano, por mí y por toda la humanidad. Y todavía seguimos indiferentes al sufrimiento, al martirio, a la crueldad como se trató a Jesús. ¿Sabe, hermano? Cuando nos hablan de esto deberíamos de llorar. Deberíamos de sentirnos adoloridos. Porque todo esto sucedió por nuestra causa. Todavía hay entre los seres humanos trasquiladores que todavía siguen aprovechándose de la crueldad con que fue tratada Jesús. Recuerden, Isaías hablaba de una profecía. Hablaba de un cordero trasquilado y hablaba de unos trasquiladores que solamente iban a sacar provecho de lo que hacía Jesús. Así es que en ese momento eran los discípulos, que había una apatía espiritual. ¿Saben qué es apatía? Lo contrario a simpatía. Simpatía es que me agrada, ¿verdad? Es simpático, es agradable. Apatía es lo contrario. No me interesa. No me importa. Eso es apatía. Había una apatía espiritual. La misma apatía espiritual que se está viviendo en estos días, aún en las iglesias evangélicas. Sabemos lo que Jesús hizo, sabemos lo que Jesús nos pide y aún así no obedecemos. Sabemos que Él volverá por un pueblo y no nos preocupamos. Hermano, cuando inició esta peste, yo esperaba que las iglesias se llenaran. Y mira, hermano, estamos más llenos ahorita que cuando pasó eso. ¿Qué pasa con el creyente? Muchos creyentes se volvieron miembros de una iglesia cibernética. Van a los cultos a través de la internet. Eso se llama apatía. ¿Que le vamos a mandar un correo electrónico a Dios? Sí, hermano. Iglesias virtuales. Hermano, ¿es comprensible una iglesia virtual para gente que vive en el cerro, que no tiene acceso a una iglesia? Hermano, está bien. Pero los que podemos asistir a un lugar de reunión, Dios desde la antigüedad quiso reunirse con su pueblo. Y por eso Dios estableció las iglesias y estableció pastores. Para que el pueblo de Dios aprendiera. Pero hay una apatía espiritual, la misma que tenían los discípulos a pesar del sufrimiento de Jesús. Para Jesús estar en el huerto de Getsemaní era una tortura. Era una tortura. Dice que el sudor era como gotas de sangre, sufría. Esa expresión, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, es Señor, bueno, si lo vas a salvar está bien. Si hubiera otra posibilidad de salvarlo que no fuera yo, Señor, está bien. Pero que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero. Jesús conocía las Escrituras. Cuando estaba en el templo le dieron el rollo. Y cuando lo leyó al final dice, hoy se ha cumplido esta Escritura. Jesús conocía las Escrituras.
Cuando Satanás llega a tentarlo, Jesús le dice, escrito está. ¿Por qué? Porque conocía las escrituras. Amén, amén. A los religiosos les digo, erráis, se equivocan porque ignoran las escrituras. Conocía las escrituras Jesús. Sabía lo que se decía de él, sabía a lo que venía, pero sin embargo, el dolor, la crueldad, el sufrimiento que se avecinaba, ya lo palpaba en el aire, ya lo sentía, hermano. Ya sentía que se venían y lo arrestaban. El profeta Isaías dice que fue molido por nuestras rebeliones. O sea, Jesús ya sabía que iba a ser molido, que iba a ser torturado a tal grado que iba a ser desfigurado. Ya sabía. Y sintiendo ese dolor, dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba sufriendo Jesús. Y aquellos de confianza, ¿saben, hermano, que los creyentes son los de confianza de Jesús? Ustedes son de confianza de Jesús. Jesús, para salvar a otra persona, no va a mandar al que anda allá afuera. Lo va a mandar a usted. Usted es de confianza. Usted. Para ayudar a otra gente, no va a mandar al que está allá afuera. A usted. Usted que tiene que responder en caso de que alguien necesite ayuda. Porque usted es de confianza. Y los de confianza, mientras él oraba, se durmieron. La primera vez le reclamó, le dijo, bueno, no puede ni siquiera una hora. No puede ni siquiera una hora. Ese ni siquiera es el límite para orar. Una hora. Ni siquiera una hora. La segunda vez va ahí, simplemente guarda silencio. Dice, no, estos son muy apáticos. Estos no entienden lo que estoy sufriendo. Y el creyente parece que no ha entendido lo que Jesús sufrió. ¿O fue a la cruz del Calvario? Oh, sí, hermano, sí, sí fue. ¿Y a qué fue? Ah, murió por nosotros. ¿Oh, sí? Y así nomás. Ah, pero cuando se empieza a recordar cuando su ser querido murió, ahí sí llora, ¿verdad? Y no sufrió nada. Nomás llora porque lo extraña. Bueno, claro, no lo visitaba en vida, pero ahora lo extraña. No le hablaba por teléfono en vida, pero ahora lo extraña. Le guardaba rencor en vida, pero ahora lo extraña. Ay, perdón, esa es otra predicación. Ay, disculpe. Así que bien apáticos al sufrimiento de Jesús en ese momento. Jesús se da la vuelta y guarda silencio mejor. Con el silencio les dijo, ustedes no han entendido. No han entendido. Así que cuando oren, hermano, y Dios no lo atienda, el silencio de Dios le quiere decir algo. Así es que estos eran los tranquiladores en ese momento. Así es que vaya allí mismo donde estamos, pero vaya al versículo 59. Allí, Mateo 26, ¿dónde estamos? Versículo 59. Dice así. Miren, estos eran los discípulos. Ahora, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. ¿Frente a quién callaba Jesús? Frente a los tranquiladores de la profecía de Isaías, que ya leímos. Jesús callaba. Mas Jesús callaba. Después de los testigos. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado!
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? ¿Quién es el que te golpeó? Y después ya no nos dice que Jesús profetizó, no dice nada, porque Jesús se quedaba callado. Ante los trasquiladores, Jesús guardó silencio. El silencio le envía un mensaje, pero probablemente todavía no lo hemos entendido, ¿verdad? Pero Jesús siempre cayó, hermano, y cayó con un propósito. Jesús pudo haber contestado. Jesús era hombre y era Dios. Golpeaban al hombre, pero Dios pudo haber hecho algo. Pero si Dios hacía algo, no se cumplía la escritura. Y si Dios hacía algo, no se pagaba el precio. Y si no se pagaba el precio, entonces usted y yo nos amolamos. Sí, perdidos. ¿Por qué? Porque la ley decía: la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir, hermano. Por usted y por mí, alguien tenía que morir. Y si nadie moría en nuestro lugar, cada uno de nosotros teníamos que pagar el precio. Cada uno de nosotros. Por eso Jesús callaba, para no echar a perder el plan del Padre, a pesar que él sabía que en ese plan él quedaría molido, desfigurado totalmente. Así que ya vimos los trasquiladores. Aquí son los principales sacerdotes, los religiosos, los ancianos, líderes del pueblo, el concilio, buscando falso testimonio. Así es que esos eran los trasquiladores de lo de la profecía de Isaías. Ahora, y recuerden que guardó silencio ante falsas acusaciones. Por eso le decía que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Amén. Y dejar que Dios pelee por nosotros. Sí, Señor. Dios no ha conocido derrota. Si usted deja pelear a Dios, de seguro es batalla ganada. Si usted no pelea, Dios se pone al frente para pelear. Si usted pelea, Dios se hace a un lado. Le tocará pelear a usted y terminará peor. Así es que ya vemos los trasquiladores, ¿verdad? Ahora, capítulo 27, allí mismo, Mateo 27, versículo 31. Vamos a ver del 27 al 31. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban, lo avergonzaban, diciendo: salve, oh rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aquí vemos una vez más los trasquiladores. Estaban trasquilando al Cordero. ¿Qué hicieron?
Se burlaron, lo desnudaron, le pusieron una corona. Los reyes tenían corona, así que por eso le pusieron una corona de espinas. Hermano, la corona de espinas, no crea que era una corona de espinas de las rosas que usted mira en los jardines. Esta era una corona de espinas que después de hacer la corona, sola se iba apretando. Así que se iba incrustando en la cabeza de Jesús. Así que le pusieron una cabeza en su cabeza como una corona de espinas y una caña en su mano derecha. Y luego se hincaban y le decían: salve, salve, una expresión de saludo, rey de los judíos. Porque todos decían que él era el rey de los judíos. Y se avergonzaban después de que había sufrido. Pero aquí los soldados eran los que hacían el trabajo de los trasquiladores. Recuerde que cuando en Isaías 53 habla de trasquiladores, se está refiriendo a la muerte del Cordero, a la muerte de Jesús. Entonces, aquí están los trasquiladores del libro de Isaías, que son los soldados, ¿verdad? Que en ese tiempo nada más se avergonzaban, lo hacían pasar vergüenza, le quitaron sus ropas. La tela de escarlata era una tela parecida a la que usaban los reyes, y le pusieron la corona, y por eso se burlaban de él diciendo que era el rey de los judíos, y se hincaban delante de él. Todo esto, hermano, cuando Jesús pudo hacer algo. La pregunta siempre es: ¿por qué el silencio de Jesús? Y la otra pregunta sería: ese silencio de Jesús, ¿qué te dice? ¿Qué me dice a mí ese silencio de Jesús? Este Jesús, hermano, no es el Jesús que nos ha mostrado la religión. No es ese Jesús demacrado y triste con unas gotitas de sangre. Este no es ese Jesús. Este Jesús lo bajaron de la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. No se quedó en la cruz. Por lo tanto, yo no puedo tener a un Jesús en la cruz. No puedo aceptar un Jesús en la cruz, porque el Jesús de la Biblia resucitó al tercer día. No puedo aceptar yo un Jesús crucificado. Ahora, muchos hermanos, yo respeto, si usted tiene una cruz, yo respeto eso, hermano. Pero la cruz, hermano, no era un símbolo de vida, ni un símbolo de Dios tampoco. La cruz era un símbolo de maldición. La ley decía: maldito el que muere en un madero, en una cruz. La cruz era el peor de los castigos, era la pena máxima de aquellos tiempos. La cruz, hermano, era como la silla eléctrica, como la inyección letal, como la cámara de gases. Y yo siempre le pregunto a aquellos que traen una cruz, le pregunto: si Jesús lo hubiera matado a puñalada, ¿traería un puñal aquí colgando? ¿Qué traerías? Si el Jesús hubiera muerto en la silla eléctrica, ¿traerías una sillita aquí colgando? Es como que traigan una pistola, hermano. ¿No ve que fue el instrumento de muerte? Fue el instrumento con el que asesinaron a nuestro Señor. Pero una vez más, hermano, yo respeto lo que usted crea. Pero es mi deber decirle lo que yo veo y lo que la Biblia dice. Así que si usted quiere seguirlo teniendo, está bien. Lo que pasa es que muchos tienen la cruz como un amuleto de protección. La cruz no te va a proteger, hermano. Lo que te protege son las promesas que Dios tiene acá en la Biblia. Cuando tú crees lo que Dios dice, estás protegido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ok, no hay problema. Puedes ir a donde tú quieras. ¿Por qué? Porque Dios acampa, pone su tiendita alrededor de mí. Se estaciona ahí.
se establece ahí, vive alrededor de mí. Y si alguien viene a atacarme, que se agarre, porque dice que Él me defiende. Yo no necesito ningún amuleto, hermano. No necesito ninguna cruz, no necesito ninguna pata de conejo, ninguna herradura, no necesito nada de eso, hermano. Es que para reforzar, Dios necesita refuerzos. Así que estos son los tranquiladores. Los que se burlaban y mientras Jesús guardaba silencio. ¿Por qué Jesús guardó silencio? ¿Será que no podía hacer nada? Mire, una escritura más. Allí donde está en Mateo 26, está en 27, pero vaya al 26. Y vaya al versículo 51. Mire esto. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y esta pregunta es la que llama mi atención, 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aleluya. Entonces, ¿por qué el silencio de Jesús? Amén, amén. Si Jesús podía pedir que le enviaran una legión de ángeles. En el Getsemaní, Jesús acepta la misión. La misión era ser cruelmente asesinado. Esa era la misión. Y Él tenía que ser cruelmente asesinado para que miles, para que millones no murieran en su lugar. ¿Todavía no te dice nada el silencio de Jesús? En el libro de Sofonías, en el Antiguo Testamento, allí nos dice por qué el silencio de Jesús. Vaya al libro de Sofonías, a ver si lo encuentra. Está casi a finales del Antiguo Testamento. Está Sofonías, antes de Ageo, Zacarías y Malaquías. Sofonías, capítulo 3, ahí vamos a terminar, versículo 17. Dice así. Sofonías 3, 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Y además, ¿qué dice? Una vez más, se lo voy a leer. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría y Callará de amor. Aleluya. callará de amor. Callará de amor. Esto también era una profecía. Esto también era una profecía. El silencio de Jesús fue por amor. Por amor. Cada vez que lo golpearon, te amaba a ti. Cada vez que se burlaron, me amaba a mí. Cada vez que le pusieron la corona de espinas, te amaba más a ti. Cuando lo dejaron, como dice ella, desfigurado, molido. ¿Usted entiende lo que es molido? ¿Usted conocería a una persona que está molida? ¿Y por qué nos engañan poniendo a un Jesús que sí lo reconocemos, que sí lo podemos ver? Ese Jesús no es el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia quedó molido. Nadie lo podía reconocer. Así es. Y nos amó desde el huerto del Getsemaní, cuando dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Señor. Y cada vez que lo golpearon, cada vez que los tranquiladores vinieron contra él, él guardaba silencio. Y él guardaba silencio por amor a ti y por amor a mí. Porque la ley decía
La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Cada vez que dijiste malas palabras, cada vez que tú le cantaste otra cosa que no es Dios, cada vez que tú insultaste a alguien, cada vez que le guardaste rencor a alguien, se acumulaba el peso sobre Jesús. Entonces cayó de amor, porque si él no se callaba y pedía la legión de ángeles, tú y yo hubiéramos estado perdidos por una eternidad. Eso es lo que la gente no entiende. Después de la muerte hay una eternidad. La muerte es solo el puente de lo que es pasajero, de lo que es temporal, hacia lo que es eterno. La muerte es el puente. Cuando pasas del otro lado todo es eterno. O pasarás una vida eterna con Dios, o pasarás una eternidad en el infierno, en el castigo eterno. Si nosotros, hermano, entendiéramos la magnitud del castigo, estuviéramos ya entregándole nuestra vida a Jesús, estaríamos ya renunciando a todo lo que es terrenal y estaríamos ya obedeciendo a nuestro Dios. Pero somos muy intelectuales, somos muy inteligentes, somos muy pensantes, muy racionales, pero no nos alcanza eso, hermano, para entender que estamos en peligro sin Jesús, que nuestra vida eterna corre peligro. Quieras o no, serás eterno. Quieras o no, serás eterno. Lo creas o no, lo aceptes o no, serás eterno. Lo único que tú puedes hacer la diferencia en esta vida temporal, hace la diferencia de hacia dónde quieres ir después en la vida eterna. Tú lo decides. Jesús murió para que nadie muriera. Jesús murió para que todos fuéramos salvados. Pero como Jesús es el cheque al portador, si tú no lo aceptas, no tendrás vida eterna con Cristo. Y no importa cuánto tiempo hayas ido a la iglesia. No importa qué tan seguro te sientas o qué tan creyente te sientas. No importa qué tan reconocido seas en la iglesia. No importa qué tan bonito enseñas o predicas. No importa qué tan bonito cantas, hermano. No importa nada de eso. Esto es personal. La diferencia la haces tú para ti. Tú no puedes salvar a tu familia. Tú puedes orar por ellos para guardarlos del día de la muerte. Y mientras hay vida y esperanza, le das esperanza de que ellos se vuelvan a Dios. Pero tú no puedes salvar a nadie. Tú tienes que tomar el autobús hacia la eternidad. Si no, estamos perdidos. Jesús sufrió. Jesús guardó. Este es el silencio de Jesús. Jesús guardó silencio, hermano, para que tú tengas voz. Jesús guardó silencio para que tú seas libre. Pero no puedes usar la libertad para el libertinaje, porque entonces pierdes el boleto. Jesús envió un mensaje con su silencio. Jesús te dijo: yo te amo. Callará de amor. Póngase de pie. Gracias, Señor. Póngase de pie. Los que puedan. Sí, ahí deja. Callará de amor. Ahí donde está, cierra tus ojos. Gracias, Padre bueno. Jesús cayó ante las injusticias, ante falsos acusadores. Se hizo culpable para que tú y yo seamos considerados inocentes. Dios quebrantó a Jesús. Si usted entendiera lo que sufrió Jesús, hermano. La cruz era un martirio. La cruz era un martirio. La persona moría asfixiada. Después de los latigazos, hermano, él tenía que estirarse para poder respirar. Y lo que hacían era, le quebraban las piernas. Y cuando le quebraban las piernas, el reo no podía estirarse y moría por asfixia. Moría lentamente.
Y después los dejaban ahí para que los pájaros llegaran y se los comieran. Jesús no fue dejado allí porque estaba escrito. Estaba escrito que no le iban a quebrar ni un solo hueso. Las escrituras se cumplieron, se cumplen y se seguirán cumpliendo. Lo aceptes tú o no lo aceptes, se seguirán cumpliendo. Dios te seguirá amando aunque tú no quieras. Dios te seguirá amando aunque tú no lo aceptes. Aunque tú lo rechaces, Dios te seguirá amando. Y Dios seguirá esperándonos. Jesús es el cheque al portador. Jesús es el cheque al portador, hermano. Tú tienes una deuda para con Dios. Yo tengo una deuda para con Dios. Pero este día tú puedes acabar con los acreedores, con los que vienen a cobrarte la deuda. ¿Sabe que el diablo tiene una lista de todo lo que usted hace mal y que lo acusa a usted? Pero que Jesús en la cruz dice que le quitó las ordenanzas que nos eran contrarias. Todas las acusaciones que el diablo tenía contra nosotros, Jesús se las arrebató y las clavó en la cruz. Pero si no aceptas al Jesús de la cruz, entonces, hermano, tú sigues bajo las manos del acusador. Yo quisiera saber en esta mañana, y continúa con tus ojos cerrados, si hay alguien que quisiera aceptar el cheque, el portador, alguien que quisiera aceptar a Jesús, quisiera entregarle su vida, alguien que quisiera decir, es cierto, yo quiero asegurar mi vida eterna. Gracias, Jesús. El Señor está aquí, hermano, y Él te ama. Él quiere que tú le entregues tu vida. Él quiere tomar control de tu vida, de tu carácter, de tus acciones, hermano. El ser humano destruye su vida porque no le permite a Dios que lo dirija. Y vas como un barco sin rumbo. No sé si alguien quisiera aceptar a Jesús. De igual forma, aunque nos vayamos, Dios siempre te estará llamando. Dios siempre te estará invitando. Dios siempre estará esperando. Recuerda, esto es voluntario. Nadie te puede forzar. Así es. Tú te pones en la mano de Dios en el momento que tú quieras. Gracias, Padre. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese sacrificio poderoso, Señor. Gracias por haberte entregado, Señor. Gracias por ese silencio, Señor. Gracias, Señor, porque pudiste haber hablado, mi Dios. Pudiste haber derrotado a tus enemigos. Descendiste, Señor, a la condición de hombre y te entregaste solamente para que yo pudiera vivir. Gracias, Señor. Gracias por haber aceptado esos azotes. Gracias por haber aceptado esa tortura. Gracias por no haber abierto tu boca, Señor. Gracias por no haber pedido esa legión de ángeles. Gracias por no haber mostrado tu poder, Señor. ¿Qué hubiera sido de ti, hermano? ¿Qué hubiera sido de mí si Jesús decide no quedarse callado? Si Jesús decide pedir esa legión de ángeles y ser salvo. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por esa sangre poderosa que derramaste en la cruz, Señor. Gracias, maravilloso Dios, porque tu silencio me dijo mucho. Porque tu silencio me dijo que me amas. Tu silencio me dijo que estás dispuesto a todo por mí.
Señor, ayúdanos, Padre, que cuando escuchemos tu palabra, Señor, también estemos dispuestos a todo por ti, Señor. Que estemos dispuestos a renunciar a todo por ti, mi Dios. Gracias, Rey eterno. Señor, concédenos ir a nuestros hogares. Que tu presencia vaya a nuestro lado, Señor. Pero que no dejemos de reflexionar, mi Señor, en ese acto de valentía, Padre. Cuando todo lo soportaste, cuando te quedaste callado, Señor, para que yo pudiera vivir. Gracias, maravilloso Dios. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia vaya a nuestro lado, mi Señor. Pero que no olvidemos, Padre, que tenemos que ser el reflejo de tu palabra, el reflejo de tus ordenanzas, el reflejo de lo que tú nos ordenaste, Padre. Que sigamos tu ejemplo, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Llévanos con bien, Señor. Que tu gracia vaya a nuestro lado, Señor. Y que solamente en ti aprendamos a descansar. Gracias, Rey eterno. En el nombre de Jesús.